estábamos caracterizando la vivencia y la vivenciación. El término vivencia es un deverbal, o sea, un derivado de verbo. Es como empuje, es un deverbal de empujar, ¿no? Salvamento es un deverbal de salvar. Y en este caso, vivencia aparentemente es un deverbal de vivir. Digo aparentemente porque en realidad no es así. Debería decirse como deverbal de vivir, vivirencia. Esa es la formación correcta. Pero ¿qué ocurrió? Que en nuestro idioma primero existió el deverbal. Entonces, luego se hizo la derivación con el verbo que ya existía, ¿no? ¿Por qué? Porque vivencia es una traducción del vocablo alemán Erlebnis. Una traducción del filósofo español José Ortega y Gasset. Ortega decía que el término vivencia, o sea, Erlebnis en alemán, no equivalía a experiencia. No era lo mismo que la simple experiencia, sino que vivencia era la experiencia personal, íntima, intensa e intransferible que contribuía a la formación de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Esa era la vivencia, no es la simple experiencia. Entonces ya se quedó el término vivencia, ¿no? Pero si hubiese existido después, se habría tenido que decir vivirencia, que es el deverbal de vivir, ¿no? Porque el deverbal el verbo originante de vivencia no es vivir, sino vivenciar, ¿no? Lógico. Y el deverbal, pues, de vivir es vivirencia, ¿no? El sufijo encia es muy extenso en nuestro idioma, ¿no? Bien, pero estas son cosas técnicas. El filósofo Nietzsche decía con su habitual perspicacia que solo tenemos oídos para lo que nos llega y nos viene de la vivencia. Efectivamente es así. Solo oímos o atendemos lo que nos concierne o compromete íntimamente, lo que nos es propio, lo que nos es raigal, lo que es muy nuestro. Pero la comprensión vivencial es selectiva, a diferencia de la experiencia que suele ser inselectiva, ¿no? De ahí se sigue que la vivenciación sea un medio enriquecedor, pero circunscrito, selectivo, y que vale para ciertas cosas. O sea, cuando hay la misma longitud de onda para la vivenciación, la hay para ciertas cosas. Por eso yo discrepaba de mi ilustre amiga Carmen María Pineda cuando ella me decía que José María Arguedas iba y él estaba dispuesto a vivenciar la marinera, la jarana de Lima, ¿no? Y estaba así, abierto a esa vivenciación. Pero es que ese era un querer, esa era una querencia, y la vivencia no es una querencia, sino una ocurrencia. No me va a ocurrir a mí la vivenciación porque yo quiero ni me propongo, no. Me viene o no me viene, me ocurre o no me ocurre. Pero no es que mi querer obre en la ocurrencia, no. Entonces, en ese sentido es limitante, ilimitativa, ilimitada. Yo tengo, digamos, sentimiento para la captación de ciertas cosas. Para otras, pues no. Y hay compositores, autores, en fin, que como han sido casos únicos, entonces se les podrá seguir interpretando y se les podrá seguir elogiando, en fin, lo que ustedes quieran, pero ya no son duplicables.
Hay casos absolutamente extraordinarios, por supuesto, como el de Mozart, ¿no es cierto? Ese es un caso extraordinario, además fue un genio, ¿no? Pero hay otro caso que es también sumamente interesante y que lo mismo, ¿no? Es un caso único. Me refiero a Chopin. Vean, hubo 3 grandes músicos en su tiempo, en el tiempo de Chopin. Chopin es de 1810, ¿verdad? Bueno, hubo 3 grandes músicos en aquella época que lo conocieron personalmente a Chopin y que lo escucharon tocar. Esos 3 grandes músicos, y grandes, fueron Berlioz, Schumann y Liszt. Y los 3 lo elogiaron sin reservas. Y el biógrafo de Chopin, Purtal, Guy de Purtal, cita el testimonio de Berlioz. Y en ese testimonio, Berlioz, que oyó tocar a Chopin, dice, bueno, lo elogia, ¿no? Pero dice algo que es fundamental, y dicho por él, fue tremendo músico, ¿no? Dice, el problema con la música de Chopin, ¿saben cuál es? Que solamente él puede interpretarla. Eso no se puede duplicar. Y da pues una serie de ejemplos y menciona mazurcas y cosas ya muy pormenorizadas que solamente podía hacer Chopin, ¿no? Entonces lo que ahora conocemos de Chopin, y no porque esté escrito, ¿no? Porque por supuesto uno puede tocar pues según partitura y todo, pero eso no es, porque lo que era realmente se fue con Chopin. O sea, también hay esos casos. Único. Sí. No son duplicables. Hay un caso muy conocido, que aquí en el intermedio lo refería a uno de los camarógrafos, ¿no? Que es el caso del hijo de Duke Ellington, ¿no? Creo que todos los amantes del jazz hemos oído a Duke Ellington, ¿no? Y la orquesta de él era pues inconfundible. Bueno, el hijo después formó su propia orquesta, muy buena también, y hay muchas grabaciones de la orquesta del hijo. No se puede comparar, no se puede comparar. O sea, sencillamente sentó una pauta el padre con su orquesta que no se puede duplicar, ¿no? Y es así, pues, ¿no? Entonces hay cosas que son únicas. Se va, digamos, la persona que inició una línea, que inició una tendencia, una corriente, y esa corriente, esa línea, esa tendencia, ese movimiento durará mientras que esté viva esa persona. Muerta la persona, quedará pues el nombre, ¿no? Pero ya no el verdadero movimiento, ya no el verdadero motor, ¿no? Porque no se puede duplicar. Repito, si uno no tiene presente esto, entonces nunca terminará de entender por qué no pueden haber continuidades de inicios de cosas muy buenas que no se pueden continuar, porque la bondad de esa cosa termina cuando fallece el que la originó o el que era manifestación de esa bondad. Eso se ve en todas las artes, ¿no? En todas las actuaciones. Estamos nosotros muy familiarizados, los que también gustamos de la música andina, con una interpretación inmejorable de Raúl García del huayno Adiós, pueblo de Ayacucho, atribuido a Tani Medina, aunque como me decía Raúl García, Tani Medina nunca reclamó esa autoría y nunca lo hizo. Y según Raúl García, ese huayno no es de Tani Medina. Lo que hizo Medina fue recopilar, eso es otra cosa. Bueno, yo he oído en arpa, porque Tani Medina es arpista, yo he oído las interpretaciones de Tani Medina, he oído la interpretación de Raúl García y he oído las otras interpretaciones. Tengo entendido también lo ha hecho Javier Echecopar, un gran guitarrista a quien yo tuve, ¿no? Cuando no tenía la fama, ¿no? ni la calidad realmente notable que tiene hoy. Y yo lo tuve aquí en más de un programa,
en la década de 1970, ¿no? Y él vino generosamente y ofreció recital, ¿no? Un gran músico. Bueno, muchos han interpretado el pueblo de Ayacucho, adiós pueblo de Ayacucho, pero todos los votos son unánimes a favor de la interpretación de Raúl García Zárate. ¿Por qué? No se me dirá porque Raúl García es de Ayacucho, porque esa no es una razón musical, ¿no? Ni mucho menos científica. Entonces, ¿por qué? Ese por qué se va a extinguir cuando desgraciadamente tendrá que, pues, algún día que extinguirse. Ojalá no sea pronto. Le deseo muchísimos años a Raúl García. Y se termina. Es así. O sea, cuando uno inicia una línea de bondad en alguna web, bueno, termina esa bondad cuando uno termina. Me están indicando que también debe concluir este programa, de modo que será con ustedes hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.